Bien, ya Orión se refirió a la presencia del doctor Enriquillo Matos. Yo quería nada más decir que Peña Mirabal, el que estaba antes, también un tipo serio y bueno. Sí, claro. O sea, vale la pena decirlo, como y ahora es ministro ascendido, ministro de Educación. Una de buena familia y un buen tipo. O sea que ahí nosotros estamos muy bien entre el que estuvo y el que está en términos de honradez y de capacidad profesional. Hay una característica, permítanos, buenos días. Buenos días, Enrique. Hacer una pequeña referencia con respecto a ustedes, tanto a ti y como Peña Mirabal. Mira, yo soy reportero y lo que importa es saber el origen de la gente, antes que todo. Ustedes han ido a parar a probablemente uno de los programas más importantes que tiene el gobierno y que está relacionado con la vida, que es la procura y entrega de medicamentos esenciales a la población de manera masiva. Pero yo digo que cuando Peña Mirabal asciende, a nosotros se nos despertó inmediatamente la esperanza. Y cuando lo sucede Enriquillo Matos, la esperanza se multiplica. Claro. ¿Pero por qué? Porque uno lo conoce a ustedes como militantes históricos del PLD. Hombres que han echado el pleito en su carrera profesional, en la defensa de los derechos de la ciudadanía. Entonces uno cree que deben ser consecuentes con esta historia. Eso es todo. Entonces, como Peña Mirabal nos respondió también, queremos saber cuáles son los planes suyos con respecto a esa institución. Bueno, porque sabemos que viene de una buena ejecutoria en otros planos. Bueno, lo primero, cuando uno llega a una institución, uno se asusta, ¿verdad? Porque si tiene el comentario que ustedes han elaborado de mí, eso crea una presión a la hora cuando usted va a ejercer. Una presión adicional. En el caso de la dirección anterior que tenía, la historia era que todo el mundo fracasaba. Y yo me veía en el espejo, yo voy a fracasar también. Sí. Pero parece ser que los maestros se han sentido muy contentos con mi gestión. Algunos de ellos no quieren que yo salga de la institución, algunos quieren verme vinculado todavía a esa institución, y eso para mí probablemente es el cuadro de honor más importante. Ahora, ¿qué yo veo en Promese? Primero, reiterar que lo que usted dice es un elemento fundamental de la gestión de salud en la República Dominicana y puede aportar demasiado en términos de planificación futura, ¿no? Para lo que es que los medicamentos y los insumos estén a tiempo en nuestras instituciones, tanto para la población a través de las boticas populares, llamadas ahora farmacias del pueblo, y a través de nuestros hospitales. Y además también las organizaciones sociales que también nosotros aportamos para que los medicamentos estén al servicio de la gente con mayor necesidad. Pero ¿qué yo veo? La potencialidad que yo veo como persona es que yo fui médico, hospitalario. Yo fui gremialista en términos de conocimiento de las dificultades para decirle al gobierno, al Estado, dónde están nuestras necesidades. Yo dirigí también las instituciones hospitalarias porque fui director regional de salud. Y fui adicionalmente a ello, fui presidente, jefe de enseñanza e investigación de los hospitales de la República Dominicana. Es decir, que yo sé más o menos por dónde están las cuestiones debilidades en algunos aspectos. Yo no conocía a Promese en términos de su gestión, del procedimiento, y ahora a mí me toca conjugar toda la experiencia. La experiencia de las debilidades hospitalarias y sus quejas frente a Promese, igual desde el punto de vista de la dirigencia gremial, cuál es nuestro cuestionamiento a la institución, y ahora me corresponde a mí dar respuesta a todas esas interrogantes. Y para mí eso es un área maravillosa. Yo pienso que lo más importante para hacer ahora, ¿qué será? Bueno, sabemos cuáles son los cuestionamientos en los hospitales, sabemos todos esos cuestionamientos de la dirigencia gremial, y ahora vamos a hacer una mesa de diálogo, más o menos parecido al diálogo de cuatro, ¿verdad? Sí. Que vamos a poner los hospitales, vamos a poner el Servicio Nacional de Salud,
vamos a poner los servicios regionales de salud al Colegio Médico Dominicano y a SENASA, y vamos a hacer entonces conversar y ver dónde están las debilidades de cada espacio, y vamos a planificar para aquel país, porque eso sí me preocupa. La falta de planificación, donde un hospital, si no planificara bien y nosotros compráramos lo que no debemos comprar, eso significa que se va a perder dinero. Sí, eso depende. Entonces no vamos a tener los medicamentos a tiempo y probablemente ese hospital va a comprar en forma incorrecta los insumos y los medicamentos y a alto costo, y nosotros vamos a perder lo que compramos. Es decir, que eso es un daño que se le hace al país que es inaceptable. Y yo nada más veo la única posibilidad de ver las cosas que se hagan bien es que todos estemos comprometidos en lo mismo. Doctor, pero existe un protocolo para todo estos procesos de promesa y de cómo suplir boticas como hospitales. Una que otra queja de que no llegan los medicamentos, que determinados hospitales no tienen insumos. Bueno, está bien, pero no se nota tampoco que hay esa gran presión y esa gran queja nacional. ¿Cómo anda el asunto de, primero, las condiciones de abasto de medicamentos de promesa? Eso anda bien, tanto medicamentos procesados en laboratorios locales como los medicamentos que por importación. ¿Cómo anda ese proceso primero de abasto de Promesa-Cal? Bueno, el abasto es muy bueno en este momento, sí, pero tenemos limitaciones de espacio. Los almacenes nuestros no son suficientes. Y entonces eso crea, por lo menos en el almacén que ya visité, tenemos la dispensión de los medicamentos en forma no correcta, ¿no? Eso ha sido posible también porque se presentó a finales de año una situación inadvertida de que la contratación no se hizo a tiempo, no visualizamos que había alguna dificultad en el orden de los países que suplen de los medicamentos, y eso creó una pequeña, por decirlo así, una pequeña dificultad en el abasto de los medicamentos. Pero el tema es el siguiente, doctor, a ver si yo me hago. Nosotros tenemos, primero, una estructura y un mecanismo de abastecimiento de medicamentos en Promesa-Cal. Nos llegan por dos vías, por vía de los laboratorios locales, nacionales, donde ha habido uno que otras quejas por asunto aquello de los medicamentos falsificados. Y por otro lado tenemos entonces los medicamentos que nos llegan desde fuera, por las importaciones. En ambos casos existe, gracias a Dios, un elemento que es el de la licitación. O sea, hay que licitar los alimentos en uno y otro caso. Usted me dice que hay una debilidad, que es la que acaba de describir, que tiene que ver con almacenamiento. Eso es importante resolverlo. Y el otro componente, porque yo lo que digo es, ¿hay en el país suficiente medicamentos como para suplir los hospitales y suplir las denominadas farmacias del pueblo? Sí, la forma que se hace allá es una planificación que viene desde abajo, ¿no? Sí. Los hospitales definen cuáles son sus prioridades, cuáles son sus necesidades en función del cuadro básico de medicamentos. Si el hospital calculara, vamos a poner un ejemplo, que se necesitan 10 cápsulas de ampicilina, pero no la planificó. Y lo que dijo era que se necesitaban 15 de cefalexina. Sí. Entonces, ese hospital no va a tener las ampicilinas y entonces nosotros vamos a tener la cefalexina que no necesita el hospital. Entonces, es ahí donde yo quiero vender la idea de que tenemos que planificar juntos. Y esa planificación juntos no puede ser vertical, que yo soy el jefe y los hospitales son mis subalternos. No, tiene que ser de que somos un equipo, y ese equipo tiene que garantizar
una buena planificación para que no se den esas dificultades. Entonces va a haber que una tenemos. reorientación. Así será. En ese sentido. A propósito de la consulta que él quiere hacer con todas las entidades involucradas. No, y la creación de una mesa, eso le da permanencia al correcto. Doctor, ¿qué porcentaje de las medicinas que se emplean en el mercado local aproximadamente suple Promese, para seguir haciéndole alguna interrogante? Bueno, en términos de nuestros hospitales debería de ser 100%, porque ya el decreto establece que la compra debe hacerse y los hospitales, incluyendo militares, debe hacerse a través de Promese. Hay todavía algún nivel de desarrollo incompleto de ese propósito, producto de lo que estamos diciendo, que no nos hemos planificado, no nos hemos correlacionado, y yo pienso que este año va a ser así. Este año la planificación va a ser de 4 patas fundamentales para establecer la mesa que desarrolle, ¿no? un Entonces, propósito. El principal objetivo de Promese es suplir toda la medicina que necesitan en los hospitales y centros públicos de Así servicio. es. Bien. Y que estas sean de calidad y bajo precio. Y bajo precio. Sobre Bien. la base de la economía de escala. Bueno, eso mismo vamos a transportarlo entonces a las boticas populares. Correcto. ¿Cuántas boticas populares tenemos? 536. Usted sabe que las boticas populares han venido a ser hermano. La esperanza de vida de la gente pobre, de las familias pobres. Porque aunque tenemos un sistema de seguridad social en desarrollo, todavía no disponemos de una facilidad que el sistema proporcione, que es medicamento a bajo precio y abundante. No lo tenemos. En la seguridad social está ausente de eso, al punto de que los 8,000 pesos a veces lo consume uno en una semana. Bien, la situación entonces en ese plan no es crítica. Aunque hay que decir, perdona la interrupción, Pedro, aunque hay que decir que ahí no es solamente influye que se compren o no los medicamentos, sino que hay que establecer una cultura médica. Es otra cosa que los médicos no, los genéricos los médicos no quieren saber de eso. Por ahí viene la cosa, sí, pero digo, es para ir estableciendo la perspectiva hacia dónde. Bueno, después de esa abrupta interrupción, me dejaron a mí hablando en el aire. Se ha incorporado don Héctor. Don Héctor, buenos días. Saben que estaba viendo la entrevista y escuchándola, y el doctor Enriquillo Matos trataba un punto interesante, que es ese esfuerzo que están haciendo, y él como una persona con mucha experiencia en esto, en la dirección de grupos organizados, el de plantear, se respetan las categorías, las jerarquías, pero en el juego se entiende que es un equipo, en el que cada miembro de ese equipo es necesario. Claro. Y lo ha dejado claro en esta primera parte de la entrevista. Tengo una pregunta, sin embargo. ¿Y por qué la hago? Ustedes le pido permiso a los compañeros, porque salto de este al otro. Ocurre que el doctor Enriquillo Matos es uno de los médicos dominicanos que más conoce políticas de seguridad social, porque le dedicó tiempo y le ha dedicado tiempo a ese tema. Como el presidente de la República, Danilo Medina, uno de los puntos que ha creado múltiples expectativas es el adelantado que le dio a la población de su decisión de impulsar una reforma de la normativa de seguridad social. Entonces queremos conocer su opinión con respecto a esa parte del discurso del presidente Danilo Medina. Bueno, la ley 8701, ustedes saben que fue traumática su aprobación y el inicio, sobre todo en la parte contributiva, fue bien difícil. A mí me correspondió como presidente del Colegio Médico Dominicano viabilizar el régimen contributivo, es decir, iniciar el régimen contributivo. Siempre advertimos que la ley estaba coja, ¿no? Y que tenía muchas situaciones que
tenían que responder más al interés de la sociedad que del interés comercial. Lamentablemente en esa ley no pudimos definir el asunto del veto antidemocrático, ¿no?, que tienen los sectores fundamentales, sindical, gobierno y empresarial. Desde el punto de vista constitucional, de los derechos de la gente, el único sector que puede ser vetar y dirigir, porque es la responsabilidad de garantizar los derechos constitucionales de la gente, es el gobierno, el Estado. El hecho de que se le haya permitido a sectores empresarial y sindical el derecho a veto, eso ha creado un retraso en el desarrollo, una distorsión en la ley. Ya se había planteado aquí las dificultades en términos de lo que son, don Pedro decía, las limitantes que tenía la gente, ¿no?, que solamente a veces recibía apenas con lo que es comprar su medicina. Y el alcance de 8,000 pesos, que empezó a ser 3,000, llevarle a 8,000 todavía es insignificante con relación a el comportamiento del mercado, que no tenemos una cultura médica de indicación de medicamentos esenciales, ¿no?, genéricos. Y entonces esto ha creado que en algunos casos muchas de nuestras familias no puedan controlar su presión arterial, su diabetes, sobre la base de que algunos médicos entendemos que tenemos toda la decisión de hacer una indicación que finalmente no va a resolver el problema, porque usted puede decir que los valores de esos medicamentos son importantes, pero la persona no tiene capacidad de acceso al mismo. ¿Qué va a suceder? Que va a tomar medicamentos para la presión arterial durante los primeros 3 meses del año y va a durar 10 meses sin tomarlo. Nosotros creemos que los niveles y no lo creemos ahora, no, lo hemos creído siempre, los niveles de seguimiento, de protocolo, de validación de los medicamentos que llegan a Promese es excelente. Ahí se hace pruebas, el medicamento llega y entra en una cuarentena, se investiga científicamente las concentraciones y las calidades de ese medicamento, claro, y sobre la base de eso es que se pone en el mercado después de 40 días. Pero adicionalmente a ello, todo el farmacéutico, el empresario que maneja y vende a Promese, es penalizado si su medicamento no tiene la calidad. Sencillamente hay el protocolo también establece multas para los mismos y lo que hacen es perder entonces. Es decir que si hay una institución en el país, un control de calidad que garantiza un control de calidad, ese es Promese. Lo que usted ha dicho, eso incluye la devolución y la sanción. La sanción. La devolución y la sanción. Y la sanción. Y ningún empresario va a querer cometer el error. Sí. De hecho, las situaciones que se dan, yo averigüé ya más o menos el nivel, el porcentaje que se presenta en ese, y es mínimo. La industria farmacéutica en la República Dominicana ha avanzado mucho. ¿Cómo está la proporción en materia para suplir medicamentos, de medicamentos procesado localmente y los importados? Hay una mayor importación, pero la farmacéutica nacional es competitiva, pero ustedes saben que el desarrollo no es el mismo y en esa industria ha habido mucha intervención, una industria en desarrollo. Y ya importar un medicamento es muy, muy fácil, ¿no? En la República Dominicana. Y hay una competencia también internacional importante, sí, y por eso todavía los niveles de porcentuales. Pero la influencia de la industria nacional es muy importante. Muy importante. A propósito de eso, la importación sigue siendo muy importante con respecto a la... Sí, así es. Pero el desarrollo que ha habido de los laboratorios dominicanos es casi explosivo. Así es. Con respecto a años recientes.
Así es. Es sorprendente lo que está aconteciendo. Posiblemente una de las empresas de desarrollo más importantes de la República Y más Dominicana. veloces en los Así últimos es. tiempos. Bien. Y competitiva. Y competitiva. Sí. Bueno, pero ¿qué futuro tiene el genérico? Porque sabemos también que la industria nativa, y dejándose llevar por lo que es ya la normativa del negocio abierto, también emplea su forma, que dicen ellos, especializada, adquirida de su laboratorio, porque ellos tienen siempre relación con un laboratorio extranjero, los locales. ¿Qué futuro hay para el genérico, que es el que realmente va a abaratar la medicina para la población? Bueno, si vamos a lo que es el ejercicio de la medicina en cualquier país del mundo, lo fundamental es los genéricos. Usted va a los Estados Unidos y usted ha visto cuál es la forma de dispensación de los medicamentos, y eso es a lo que tenemos que dirigirnos en la República Dominicana. A veces somos un poco comparones, y entonces queremos tener, a veces hasta en familias realmente con muchas limitaciones económicas, tú le planteas los beneficios del genérico y no lo creen. Y yo quiero decir algo. Vamos a poner el losartán, un medicamento ya de mucho uso, antihipertensivo. No hay ningún impedimento de patente para que un laboratorio nacional o extranjero no tenga un genérico de losartán con las mismas características, potencialidades y capacidad de solución de los problemas de la hipertensión que cualquier otro medicamento, no importa cuál sea. Usted sabe que todo este asunto de los genéricos parece estar relacionado con una situación que ya está puesta a prueba, que es que si el Estado no participa en la producción de genéricos y deja que esto sea iniciativa del sector privado, difícilmente se establezca el genérico. Porque el sector privado va a procurar siempre traer el mayor beneficio posible de su actividad productiva. Mientras que el Estado va a procurar siempre estar al servicio de la mayoría. El aboquidón. Sí. El aboquidón es del Estado. ¿Del Estado? Sí, pero lo que pasa es que ha ido perdiendo terreno. El aboquidón llegó a ser uno de los principales suministradores de medicamentos del país, pero ha ido perdiendo terreno primero por la privanza y en segundo lugar porque los laboratorios dominicanos que se han multiplicado como la verdolaga lo hacen sobre la base de ser representantes locales de otras. Entonces ya ahí pierden su vocación de servicio. Así es, pero ustedes hablaban del desarrollo de la seguridad social. Entre ese desarrollo de la seguridad social, yo creo que el Estado tiene que asumir una posición más protagónica, sí, señor, en el cumplimiento de la normativa. Exactamente. Y ese protagonismo del Estado es el que tiene que imponer la conducta de desarrollo de la seguridad social. Eso es, el Estado no puede, es una condición sine qua non, sobre la base de ningún tipo de tecnicismo ni legalismo, permitir que el desarrollo y el comportamiento de la seguridad social dependa de otros sectores. En las modificaciones de la ley tiene que haber una mayor participación del Estado en las decisiones, pero adicionalmente a ello, y es un pedido que hago a mis colegas, al colegio médico, yo apuesto a que nosotros, el Estado y el colegio, son los elementos fundamentales para desarrollar la seguridad social en la parte de los servicios del seguro familiar de salud. Por suerte, ustedes han visto el discurso del presidente. En la parte de la prevención, ¿no? La parte... Los centros de atención primaria. Sí. Tanto en la parte de atención primaria como en el elemento previsional, que es lo que quiero decir, a través de la administradora de fondos de pensiones. Sí. Ha dado una decisión fundamental. Fundamental. Y eso implica, lógicamente, mayores posibilidades de nosotros en nuestra parte de retiro llegar a niveles más dignos de nuestras pensiones y nuestras jubilaciones. Doctor, usted planteaba... Será el tema de los medicamentos. Ya. Es deseable que el Estado entonces se incorpore y fortalezca la aboquidón, y si hay que crear una nueva entidad también lo haga, para que haya una oferta
para que sea un oferente del mercado. Yo creo que la modificación de lo relativo al Instituto Dominicano de Seguridad Social, ya con el elemento de la ley 123, yo creo que ahí ya va direccionando un poco lo que es esa institución, porque realmente desde hace unos 6 años, 6, 7 años, el sentido del Instituto Dominicano de Seguro Social perdió su vigencia, ¿no? Sí, claro que sí. Y ustedes recuerdan que la Boquidón depende también del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Por tanto, ese elemento le quitó fuerza y direccionalidad a los propósitos de la Boquidón. Doctor, pero usted hablaba al principio de una de las falencias, el asunto de los almacenes. ¿Cuál es la situación de los almacenes? ¿Qué es lo que se necesita y cuáles son los planes que tiene usted? Bueno, el Estado Dominicano ha desarrollado unas metas presidenciales, y esas metas presidenciales incluyen que todos los distritos municipales tengan una farmacia del pueblo. Y entonces tendremos que construir, o estamos construyendo al 2020, 140 nuevas farmacias del pueblo. Eso implica 140. Que tendremos que tener mayor capacidad de almacenaje en el sur, que podamos tener almacenes en el sur, por ejemplo en Asua. No hay ahora mismo. En el sur. Y vamos a tener entonces, eso es una de las tareas nuestras. Oye, no hay almacenes en el sur. Tenemos que hacer algunos adicionales aquí en el distrito y el Gran Santo Domingo. La parte de Santiago, potencializarlo. Pero eso está ya planificado. Eso está ahora en las metas presidenciales. Yo tengo que presentar propuestas de desarrollo de esas farmacias del pueblo en este año de no menos 80 farmacias del pueblo. Porque es 80 farmacias del pueblo. Y probablemente tendremos que rediseñar también la forma de dispersar los medicamentos a la población. Yo estuve el sábado, pasé por un sitio donde yo vi una fila enorme, ¿no? Y aunque no andaba vestido adecuadamente, y me intenté entrar, lógicamente las personas de la fila no querían que entraran esas personas que no conocían, ¿no? Y creo que vamos a establecer mecanismos electrónicos de control, software, ¿no? De control. Para poder, ya tenemos 300 y pico donde podemos tener en tiempo real ya la entrega de esos medicamentos. Y nos faltan unos 200 y algo. Y con las 80 que tenemos programados, de modo que yo espero que en menos de un año ya nosotros tengamos la misma capacidad de las farmacias privadas. De las farmacias privadas. Ellos en computadora te manejan el almacén, te manejan las necesidades. Y todo, las entradas y salidas. Y eso es fundamental, porque ahí tú vas definiendo un plan en función del comportamiento del mercado. Gasto, ¿no? Bueno, estamos de pronto la sociedad está demandando un producto mayor, ¿no? que en otras ocasiones. Y entonces ya tenemos, con la información que nos va dando en línea, ya nosotros sabemos que podemos tener necesidades que vamos a tener que, cumpliendo con la ley de compra y contrataciones, ¿no? Que es una institución transparente, porque esta institución... se van a variar algunas cositas porque se está constituyendo también en retranca. Sí. Porque los procesos no avanzan. Pero nosotros también tenemos que hacer de nuestra parte. Exacto. Y la transparencia es buena, ¿eh? Es decir, no, la sociedad del presente dice que sus ciudadanos tienen que ser transparentes. Y pongo, ustedes me permiten, sí, ¿cómo no? Por favor... en el lugar donde estábamos, la evaluación de transparencia de la DIGEL era de 23%, es decir, era una institución que no estaba enseñando la información al pueblo, ¿no? Y nosotros logramos, una institución con muchas carencias, la llevamos a una transparencia del 100% durante un año y pico. De modo que nosotros esperamos también hacer lo propio. Que la gente pueda saber desde su celular cuáles son los medicamentos, dónde están las farmacias del pueblo cercanas, si tiene el medicamento que está buscando. El futuro de esta institución
de Promesecal es importantísimo para la salud en sentido general y en particular para la seguridad social, porque queremos que las instituciones públicas de servicios, hospitales, clínicas, etcétera, centros de atención primaria sean eficientes y abaraten el servicio. Pero puede sustentarse en un programa que sea más masivo que lo que es ahora Promesecal, son los recursos del Estado. ¿Cuáles son los principales aportantes de la seguridad social o del Estado? ¿Qué porcentaje de lo que ustedes captan cubre los costos operativos? No, eso es el Estado dominicano. El Estado es, a través del presupuesto del Estado, es que suple, eso es un programa social del Estado dominicano. Y el propósito es aumentar en este año, cerca de 1.000 millones de pesos adicionales estamos hablando de un mercado de más de 4.000 millones de pesos en medicamentos, ¿no? Una parte de medicamentos y lógicamente hay una parte de personal. Pero yo estimo que en 2 años eso pudiera multiplicarse por 2 y el Estado dominicano asumir de manera planificada todo el control del mercado nacional. No hay problema con eso. El Estado hizo conciencia de eso y el presupuesto está preparado para afrontar el reto. Ya en la parte final de la entrevista, para los amigos del sur que siguen Diario de 4, usted ha dejado un espacio abierto cuando ha planteado que viene una atención para el sur. O sea, que ustedes van a trabajar en las debilidades que tienen identificadas para superarla en esa parte del país. Sí, porque el sur es donde, no sé si es fatalidad, ¿no? Pero yo soy del sur y como que las últimas cosas llegan allá. Por es que suerte, la zona más deprimida. Por suerte que ahora tenemos el Monte Grande. Y buenas carreteras, que ya no es difícil llegar. Las carreteras están mejorando enormemente. Sí. Y ahora nosotros con este elemento vital, como dice don Pedro, que es suplir de medicamentos, esto es una población que va aumentando, la población de envejecientes, es decir, personas de mayor edad. La mayoría de la edad hace que usted sea diabético, que sea hipertenso, que tenga problemas, enfermedades crónicas. Y esa respuesta, que es otro elemento que no tratamos aquí, nosotros vamos a potenciar también la adquisición de medicamentos de alto costo para que en esos casos de enfermedades de alto costo nosotros poder dar respuesta con menos precio de lo que están ahora a la población dominicana. Es decir, que una persona que sufra de una enfermedad como un cáncer, que un medicamento le pueda costar 100,000 y pico de pesos y que con nosotros le pueda costar menos de 20,000 pesos y vincularlo eso, tal como dice don Pedro, a la seguridad social que tengamos, que es otro elemento. Ya hemos hablado también con Salud Pública para que esa alianza necesaria que se debe dar entre Salud Pública y nosotros también se dé. Es decir, que yo estoy seguro que en esta semana y algo que tenemos aquí vamos a tener consultas con el ministro de Salud Pública, con el director del Servicio Nacional de Salud. Ya lo hicimos con Mercedes Rodríguez, ya lo hicimos con el ministro de la Presidencia. Es decir, estamos hablando de una mesa que lo que tiene que dar es resultados. Yo no avisoro nada que no sea mejoría de la calidad de la atención. Dígame una cosa, en todos los casos hay que presentar, ¿cómo se llama? La receta para comprarlo. Porque hay gente que puede ir a comprar medicamentos. Aquí hay una cultura. Ya discutimos eso. Y los técnicos dicen, bueno, para evitar, porque hay lo que se llaman unos mochileros, ¿verdad? Que compran los medicamentos así en forma ambulante y sin normativa. Sí. Y eso es un problema también cultural. Si yo le digo a alguno de ustedes que tiene que ir para comprar un acetaminofén, que tiene que ir donde el médico, y entonces el médico te cobra una diferencia, porque eso es una debilidad también del sistema. El pago al médico, que yo tengo que decirlo aquí. Yo recuerdo cuando discutimos lo que eran la cuota que le correspondía al médico, ¿no?
yo entendía que era muy poco. Yo era el presidente del colegio médico en ese momento. El copago. El copago. Sí. Entonces, en ese momento se establecía un copago de 100 y 200. Sí. Eso era lo que establecía la Seguridad Social. Y yo entendía que era muy poco. Muy poco, sí. Entonces, acordamos que se haría en función de lo que era el promedio de ese momento. Pero ahí no se le puso precio. Y ahora aparece un médico que te cobra 2,000 pesos de copago, de 1,500 pesos de copago. Mismo, y eso no puede mismo. ser. Respetando los niveles profesionales, tiene que haber una definición. Mire, doctor, en el tema de los hospitales y el servicio... Perdón, y quiero decir también que no es que nada más me opongo a un copago exagerado. También estimo que la Seguridad Social tiene que aumentar el pago de la consulta del médico. Es muy poco, sí. Se quedó congelada. Sí, se quedó congelada. No lo han revisado desde entonces. Sí, eso es verdad. Nunca ha sido revisado. 300 pesos. Sí. 300 y le quitan un porcentaje. No, eso es muy 200 poco. y pico. Eso es muy poco. Pero mire, doctor, hay un asunto. El sistema hospitalario tiene también un grave reto y costo considerable con el asunto migratorio. La cantidad increíble de madres parturientas a los hospitales, eso le cuesta al Estado un dineral. Se habla de 5,000 millones al año, solo madres parturientas, que hay que atenderlos. Si están aquí hay que atenderlos. En el caso de los medicamentos, pudiera estar pasando lo propio. Se meten en la fila, eso gente que a lo mejor está ilegal en el país, pero le crea también una situación de demanda de recursos y de medicamentos. ¿Cuál es la situación en esa dirección? Sí, se han definido, muchas de nuestras maternidades han definido ya los porcentajes de participación de ciudadanos extranjeros en los hospitales, sí. Y está proyectado las maternidades nuestras de cerca de un 30% de extranjeros. Eso lógicamente impacta, ¿no? en lo que es la disponibilidad. Nosotros somos un país pobre. Y a ustedes pobre. Para los medicamentos Así también. es. Pero yo creo que eso es una política migratoria, sí. más que de salud, ¿no? Pero claro, yo que digo impacta usted la tiene salud. Que responder. Claro. El que se pone en una fila, usted no va a preguntar si era haitiano. No. Hay que vender el medicamento. Que no le puede negar el servicio. Así es. Entonces, pero eso, yo creo que el país necesita de una política migratoria y territorial más enérgica, con mayor definición. Lo que no quisiera yo es que me vean como una persona que no está consciente de que nosotros tenemos que convivir con nuestros connacionales. Es otra cosa. Entonces, pero tiene que haber reglas definidas y esas reglas definidas. Finlandia está en este momento tirando un muro de 80 kilómetros, Finlandia con Alemania. La causa, sorpréndase, en Alemania todavía hay cerdos y marrones que tienen la fiebre porcina africana. Finlandia tiene, la industria porcina finlandesa exporta 4.500 millones de dólares al año de producto del cerdo. ¿Y sabe lo que está pasando? Que le está cruzando el cerdo cimarrón y le está enfermando con fiebre porcina africana. Doctor, al cerdo de granja. Entonces, ¿qué quiere eso decir? Pero no lo quiero meter que mucho tenemos en que migración. podemos hacer aquí. No lo quiero meter en migración. Déjame seguir con los medicamentos. Hay otro problema, que parece que la salvaguarda está ahí, en el caso de Promesa, que es con los medicamentos estos falsos, que ha sido un problema que viene de lejos, sí. Donde se mueven intereses realmente fuertes y ya focalizada incluso en locaciones donde se producen medicamentos de ese tipo. En el caso de Promesa parece que la situación ahí, por lo que decía, de que tiene que llegar, ir a los laboratorios. Fíjense la importancia. Yo quiero con esa pregunta. Porque eso sí es grave. Establecer claridad en la importancia de Promesa. Con esos medicamentos que pueden ser falsos, que pudieran ser falsos, usted lo vende en una farmacia y la farmacia no tiene los mecanismos para calificación de esos medicamentos. Promesa los tiene. Pero Promesa lo tiene. Es decir, que ellos el no riesgo pueden está mayor en la farmacia. Lógico, definitivamente. Definitivamente, y eso tiene que estar consciente de la población dominicana. Y cuando usted va a Promesa, usted está buscando un medicamento que está aprobado a su calidad. Y vamos entonces a aumentar. Una de las visiones que tengo es que adicionalmente a ese estudio de calidad
que se hace previo, ¿no? Cuando se entregan el medicamento. Yo estoy intentando crear un equipo de asesores, investigadores de salud, para establecer lo que se llama la medicina basada en la evidencia. Bueno, tiene la calificación de ese medicamento, pero vamos ahora a hacer un estudio sobre el control de esos medicamentos, de esos pacientes, con esos medicamentos, ¿sobre la base de qué? De estudios, de el seguimiento de esos pacientes para ver entonces los resultados. Y entonces ya vamos a tener mayor capacidad de decir si el medicamento... ¿El medicamento que ingresa al país importado debe ser garantizado por el Estado o por las grandes farmacéuticas? Bueno, hay un registro que se hace de salud pública, un registro sanitario. Ellos son los que se encargan de eso, de garantizar que ese producto... O sea que la farmacia tal no tiene por qué tener, no está obligada a tener su propio laboratorio para examinar lo que recibe. No. Ah, caray. La garantía la tenemos en la farmacia del Ni pueblo. Tiene la capacidad tampoco económica para como nosotros para desarrollar esos estudios. Ya veo. Así es. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Sí. Gracias, señores, por invitarme. Muy bien, vamos a darle... Yo me siento un grande liga aquí. Pero muy bien, éxito en sus funciones. Nosotros volvemos mañana, Dios mediante.